Muy buenos días a todos y a todas. Estamos una vez más desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, iniciando una nueva unidad de la formación de promotores de infancia, de promotores, perdón, territoriales de infancias libres de trabajo en el marco del programa de fortalecimiento federal para la erradicación del trabajo infantil. Este curso. Hoy ya estamos en la quinta unidad, las unidades anteriores, a través también de nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden presenciarlas y repasarlas si es que así lo necesitan. Le doy la palabra a Jimena Merlo, coordinadora del Programa de Fortalecimiento Federal para la Erradicación del Trabajo Infantil. Bueno, muchas gracias Juan, muy buenos días a todos, a todas, feliz martes 13 para todos los que nos están mirando. Como dijo Juan, hoy vamos a estar escuchando la unidad número 5, donde vamos a hablar de política pública en materia de erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Los ejes centrales que se van a abordar el día de hoy son abordaje institucional a nivel nacional y provincial, CONAETI, las COPRETI, políticas de descentralización, mesas locales de erradicación del trabajo infantil y COPRETI provincial, Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 2018 y 2022, planes, programas, protocolos de detección y de actuación, el trabajo articulado a nivel regional e internacional, el Mercosur, la Iniciativa Regional de América Latina y el Caribe, libre de trabajo infantil, cooperaciones internacionales, Alianza 8.7, Conferencia Mundial. Esta unidad va a estar a cargo de la coordinadora de políticas para la erradicación del trabajo infantil, Sonia Sago, y Sergio Díaz, también parte del equipo de esa coordinación, a quienes ya conocen, no hace falta presentarlos, de hecho ya estuvimos en las rondas de presentaciones provinciales, así que nada, los dejo en buenísimas manos y bueno, creo que arranca Sergio, nos vemos en un ratito. Te dejo la palabra, Sergio. Así es, les recordamos a todos que las preguntas nos las pueden hacer llegar vía el chat de Gmail y las vamos a estar retransmitiendo, y cualquier cuestión técnica, administrativa, el mail es etifederal@trabajo.gov.ar. Allí el equipo de Jimena va a estar respondiendo y atendiendo todas las cuestiones que se vayan dando. Ahora sí, Sergio, todo tuyo. Perfecto, bueno, ¿se escucha bien, Juan? ¿Me confirmás que escuchamos bien? Te Bueno, escuchamos alegría, perfecto por acá. estábamos con algunos problemas técnicos. Bueno, primero que nada voy a saludar a Juan, a Ximena, a Sonia, a todos los que me acaban de presentar y los que están del otro lado, y sobre todo a todos los que están presenciando esta clase. Espero que se encuentren todos bien y espero que no nos traicione la tecnología como venía haciendo hasta hace un ratito, así que esperemos que salga todo bien. Bueno, ya según comentó Jimena recién, cuáles van a ser los temas de esta clase. De igual modo, les quería adelantar que esta clase tiene la particularidad, a diferencia de las anteriores, que va a durar dos encuentros. ¿Sí? Vamos a estar con estos temas hoy y también el martes que viene, por lo tanto, no vamos a llegar a ver todos esos temas que dijo recién Ximena, algunos los vamos a ver hoy, otros la semana que viene, así que tenemos la suerte de que lo que quede colgado o cualquier duda que surja o cualquier otro tema que genere interés y esté vinculado a esto, lo podemos retomar. Por eso les pido también que tengan en cuenta esta particularidad de esta clase, porque bueno, si algo necesitan que sea retomado o alguna duda, lo que fuere, lo pueden poner en el chat y nosotros lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Para la semana que viene. Pero bueno, en primer término vamos a arrancar con esto que solemos denominar nosotros como la política pública de prevención y erradicación del trabajo infantil. ¿Sí? En eso nos vamos a centrar más o menos la clase de hoy. Ahora bien, si pensamos en una política pública cualquiera, ¿sí? Bueno, ¿qué sería una política pública? Bueno, como todo, en lo que tiene que ver con este tipo de definiciones vinculantes a las ciencias sociales y humanidades y demás, no existe una sola definición o una sola perspectiva, ¿no? Si uno se pone a indagar un poco sobre qué es la política pública, va a encontrar muchas definiciones y en algunas hay muchas coincidencias. Por ejemplo,
en términos básicos tiene que ver con propuestas que el Estado realiza para dar solución a temas prioritarios. Pero si uno indaga un poco más, ¿no? Y profundiza un poco más, que tiene que ver con esto de las políticas públicas, va a encontrar que en líneas generales se hace referencia a conjuntos de acciones que son llevados a cabo por el Estado, pero que de alguna manera involucran también otros actores de la sociedad civil, es decir, no participa solo el Estado en estas acciones, que siempre tienen que ver con algún tema particular, que como decíamos antes que es prioritario, pero que además demanda una modalidad particular de intervención. Y esta modalidad particular de intervención también está basada en consensos y en conocimientos previos, ¿sí? Entonces tenemos temas de interés, un Estado que interviene, pero un Estado que no interviene solo, es decir, que articula con otros actores y que realiza acciones conjuntas, algunas conjuntas y otras no, pero que son diseñadas, articuladas y consensuadas con otros actores que también van a participar. De eso básicamente se va a tratar casi todo lo que tiene que ver con la clase que vamos a ver el día de hoy. Juan, ¿querés poner la primera placa del Power, por favor? Hola. Dame un segundito. Sí, cómo no. Uy. Espérate. Bueno, mientras Juan va colocando el Power, aprovecho para comentarles que para una primera instancia, sobre lo que vamos a ver son aquello que nosotros llamamos los hitos históricos, ¿sí? Sobre lo que va a ser nuestra política pública, y de alguna manera vamos a ir viendo cómo en cierta línea de tiempo hubo una serie de fenómenos o de acuerdos o de sucesos que fueron delineando y dando formato a lo que es esta política pública. La siguiente, por favor, sería la que yo quería. Ahí va, vamos por ahí. Pues bien, si nos remontamos a la historia que tiene que ver, recuerdan que en la primera clase lo que estuvimos viendo fue básicamente una historia, por plantear esos términos, de la problemática, ¿sí? De cómo la problemática del trabajo infantil y el trabajo adolescente fue mutando y se fue pensando a lo largo del tiempo. Ahora vamos a ir viendo de alguna manera una historia reciente, por ponerlo en esos términos, de lo que sería nuestra política pública sobre el abordaje de la problemática, ¿sí? Y sobre las intervenciones de la problemática. Si vamos unos años para atrás, nos remontamos básicamente, mira, en el año 1996, ¿sí? Que eso va a ser como una fecha fundacional para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque ahí lo que va a haber es la suscripción a un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Trabajo y la OIT, ¿sí? Que es la Organización Internacional de Trabajo. ¿Y para qué era este memorándum? ¿Qué decía? Bueno, tenía que ver con la creación de un organismo nacional de carácter tripartito, que tenga la función de formular y ejecutar planes de acción con objetivos, prioridades y acciones concretas para la erradicación del trabajo infantil, ¿sí? Entonces ya estamos viendo cómo lo que es un acuerdo entre el Estado y la OIT para armar un organismo de carácter tripartito. Esto es fundamental para entender cómo funciona nuestra política pública, porque de carácter tripartito significa, como indica el término, que tiene tres partes. ¿Y cuáles son esas tres partes? Bueno, esas tres partes son el Estado, representantes de trabajadores y representantes de empleadores, ¿sí? Por tanto, 4 años después, en el 2000, con el decreto 719, se va a crear la que existe hasta hoy, que es la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Y se crea, como vamos a ir viendo ahora, con este espíritu, justamente, ¿no? Para diseñar políticas y ejecutarlas con el fin de erradicar el trabajo infantil y siempre con este carácter tripartito. 2 años después se va a firmar la Declaración del Presidente de Erradicación del Trabajo Infantil del Mercosur. Pensemos que la parte internacional la vamos a ver en detalle la semana que viene. De igual modo es importante nombrar esto porque vamos a ir viendo que, independientemente de las especificidades locales respecto de cómo el Estado argentino y el resto de los actores que participan en estas políticas van a pensar el problema, esto también se va de alguna manera delineando y edificando con un proyecto regional, ¿sí? Todo el tiempo se va a ir interactuando, en este caso con el resto de los países del Mercosur, para generar acciones conjuntas, pero también para compartir buenas prácticas, para compartir conocimientos, para compartir estrategias y para ver de forma conjunta cómo abordar un problema que es conjunto, pero a la vez cómo pensar las mejores formas para atacar problemas que son particulares, ¿sí? Y como les decía, bueno, esto ya arranca desde el 2012, este trabajo del Mercosur, lo vamos a ver bien en detalle la semana que viene, pero es algo que hoy día sigue.
Por otro lado, ese mismo año lo que se firma es el convenio marco 187 entre el Ministerio de Trabajo, ¿sí?, con la CONADETI y el CFT. El CFT es el Consejo Federal del Trabajo. Ahora un ratito, Sonia les va a comentar bastante en detalle, digamos, de qué se trata el CFT y cuáles son las políticas que se llevan a cabo de manera conjunta y cómo se articula. Pero es como muy importante esto porque este convenio lo que va a trabajar es sobre las bases entre la nación y las provincias, ¿sí?, para trabajar. Va a ser parte de lo que nosotros llamamos la descentralización, pero más tarde vamos a ver de qué se trata, pero tiene que ver sustancialmente con, al menos en esta parte, con cierta interacción entre el Estado Nacional y las provincias, ¿sí?, con la creación de las COPRETI, que son las comisiones provinciales para erradicación del trabajo infantil. Bien, en el año 2005, 3 años después, se va a sancionar la ley 26061, que es de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta la vieron en detalle en la clase, no recuerdo si fue la pasada o la anterior, en la clase número 2, si no recuerdo mal, ¿no?, que fue la de normativa. Y como recordarán, esta ley es sumamente importante porque de alguna manera esta ley lo que va a recoger tiene que ver con la letra de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, por lo cual va a ser sustancialmente importante para pensar una política de erradicación del trabajo infantil, pero también para pensar de forma integral en los derechos de los niños. Un año después, lo que se va a poner en práctica es la ejecución de lo que va a ser el primer Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, correspondiente al periodo 2006-2010. Esto también es sumamente importante. Vamos a ir viendo que una de las modalidades de trabajo que tiene la CONADETI tiene que ver con la formulación de planes que están pensados a 5 años, ¿sí? Vamos por el tercero ahora vamos a ver más o menos en detalle de qué trata el plan con el que estamos trabajando en este momento. Y bueno, este fue el primero, ¿sí? Es decir, acá se hizo el primer plan, en donde participan todos los actores, ahora vamos viendo cuál es la mecánica, pero que tiene como fin justamente plantearse objetivos y acciones específicas para llevar a la práctica, justamente, ¿no?, para cumplir el objetivo de erradicar el trabajo infantil y de prevenirlo, y también pensando ya en la regulación del trabajo adolescente. Este sería el primero, como yo decía antes, el del 2006. Ahora bien, un año después se va a firmar el convenio 5907, que es de la creación de la red de empresas de trabajo infantil. Esto lo van a ir viendo en próximas clases, pero es un espacio sumamente interesante, ¿sí?, que hoy día existe, que tiene que ver con una alianza de articulación público-privada, es decir, es un espacio en el cual el Estado y el sector privado, a través de una red de empresas que participan, articulan, o sea, diseñan y articulan políticas justamente en el mismo sentido siempre, ¿no?, prevención y erradicación del trabajo infantil, protección del trabajo adolescente. Y cuando vean esta clase van a ver que es un espacio muy singular, con características muy específicas, es un espacio local, de hecho, de alguna manera reviste mucho interés también en otros países, porque muchas de las cooperaciones internacionales que nosotros damos, las cuales vamos a ver la semana que viene, muchas tienen que ver con esto, ¿no? Nos consultan otros países sobre cómo se formó este espacio, cómo funciona, cómo se lleva a la práctica, qué hacen. Un espacio muy interesante. En el 2008 sí se va a sancionar la ley 26390. Esta es sumamente importante para nosotros, porque esta es como la ley núcleo sobre lo que es la prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Pensemos que a la hora de diseñar política pública es fundamental tener en cuenta las normas. Bueno, esta norma va a ser crucial para nosotros, ¿sí? 3 años después, en el 2011, lo que se pone en ejecución sería el segundo plan de acción, ¿sí?, el segundo Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y protección del trabajo adolescente. Habíamos dicho ya que el primero fue, si no me equivoco, en el 2006, este es el segundo, ahora está corriendo el tercero. En el 2012 se firma la segunda declaración de presidentes de prevención y erradicación del trabajo infantil en Mercosur, ya la veremos, pero vemos que hay una historia acá que está continuando, es decir, hay un interés por la problemática, como decíamos, que uno puede ver no solo a nivel local y que tiene en cuenta las especificidades locales, sino que a la misma vez hay una problemática que es regional. ¿Qué significa esto, que una problemática que es regional o que es pensada como regional? Bueno, dos cosas. Por un lado, ver cómo se puede compartir todo aquello que a cada país le sirve para abordar la problemática y que otro país lo pueda tomar, pero por el otro, para abordar problemas que son específicos. Pensemos que nosotros con los países del Mercosur tenemos fronteras y que en esta problemática en particular, como en tantas otras, en la zona de frontera tiene características que son singulares. Por lo tanto, demanda una política específica y una intervención que es específica, y para que eso sea efectivo es condición necesaria trabajarla con todos
todos los países o incluso con todos los actores que de alguna manera intervienen en la zona de frontera. Por lo tanto, podemos ver acá que hay una continuidad en esta línea. En 2014 se va a crear otro espacio, que es la Iniciativa Regional de América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil. También lo vamos a desarrollar la semana que viene, pero para que tengan una idea les comento que este es un espacio también bien interesante de articulación de políticas entre, ya no el Mercosur, sino que es mucho más grande. Están todos los países, o casi todos, los países del continente americano. ¿Sí? Son cerca de 30 actores más o menos, y es un espacio, como les decía, bien interesante porque ahí lo que se hace justamente es compartir estrategias conjuntas, compartir buenas prácticas, compartir proyectos, compartir formas de investigación. Bueno, entiendo que en la clase que vieron sobre estadística vieron, por ejemplo, lo que es el modelo de identificación de riesgo. Bueno, eso surge, por ejemplo, por iniciativa de la iniciativa regional, y también lo que se propone a través de ese espacio y se lleva a la práctica son, por ejemplo, las cooperaciones entre países. Vale decir que es un espacio bien interesante para compartir conocimiento y estrategia de abordaje de la problemática. Que también es un espacio que va creciendo con los años y se va fortaleciendo, ¿no? Porque de hecho cada vez se van sumando más países. A la vez, en el año 2015 se va a crear, bueno, en ese momento lo que fue la Dirección de Política de Erradicación de Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, y se asumen los compromisos de los ODS, entre ellos la meta 8.7. Dicho así, si alguien no sabe lo que significa esto, no va a entender nada, pero esto es parte de las cuestiones internacionales que vamos a ver en la próxima clase. Pero estamos hablando de los objetivos del desarrollo sostenible, y cuando hablamos de la meta 8.7, que es algo que lo van a ver mucho en los textos que nosotros estamos pasando y demás, o en algunos documentos, cuando aparece la meta 8.7 refiere a una de las metas que están dentro de los objetivos de los desarrollos sostenibles, que es la que enfoca directamente a la erradicación del trabajo infantil y también al trabajo forzoso. Pero esto lo vamos a ver bien puntual la semana que viene. Pero se los digo porque en muchos lados lo van a leer o lo van a ver. Y en el 2017 también es importante destacar que se llevó a cabo la 6ª Conferencia Mundial sobre Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil. Y nosotros la destacamos sobre todo porque Argentina fue la sede en ese momento. Y fue una jornada así muy interesante, muy intensa, muy grande, donde vinieron representantes de estados, de empleadores y trabajadores de no sé cuántos países, pero eran muchísimos. Estamos hablando de cientos de personas. Fue una actividad muy importante, y todo indicaría ahora que el año que viene, si la pandemia cede, o vaya a saber de qué forma se hace, se va a realizar la próxima conferencia mundial en Sudáfrica, ¿sí? De hecho, Argentina está participando de alguna manera porque Sudáfrica consulta a nuestro país respecto de cómo fue la realización por haber sido el anfitrión de la conferencia anterior. Y ese año también, como vamos a ver en detalle, también se pusieron en práctica ciertas revisiones y evaluaciones de los planes anteriores, que ahora vamos a ir viendo de qué se trata. Pues bien, pasamos entonces a la filmina siguiente, Juan, si sos tan amable. Perfecto, muchas gracias. Como les decía antes, nosotros tenemos un abordaje que está propuesto o pensado como un abordaje a nivel federal de la problemática, ¿sí? Es decir, la CONAETI tiene un espíritu que, como vamos a ir viendo, está vinculado a la lógica del diálogo social tripartito y también a una lógica de abordaje federal, es decir, la lógica es que no sea un abordaje atomizado todo desde el mismo lugar. Ahora, si vemos cómo se va organizando, digamos, institucionalmente aquello que... es decir, si uno piensa en un ordenamiento institucional con una lógica federal, desde el nivel central por lo menos, ¿no? Cómo se va pensando la problemática y el abordaje de la problemática, por lo menos de nuestra perspectiva, está centrado primero que nada, pensando en, primero tenemos el Ministerio de Trabajo, ahí dentro se encuentra la Secretaría de Trabajo, ahí dentro se encuentra la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el mundo laboral, ¿sí? De hecho esa subsecretaría es quien está organizando esta jornada, y dentro de esa subsecretaría está la Coordinación de Políticas de Erradicación de Trabajo Infantil y Protección de Trabajo Adolescente. Ahora bien, de esa subsecretaría, como indican ahí las dos flechas, dependen la CONAETI, ¿sí? Que es la Comisión Nacional de la que estamos hablando ahora. O sea, no es que dependen de la subsecretaría, pero sí quien está a cargo de la subsecretaría de las políticas de inclusión y en el mundo laboral es quien preside la CONAETI, y a la misma vez también es quien preside la red de empresas
contra el trabajo infantil. También es para destacar que dentro del Ministerio hay otras áreas que se ocupan de la cuestión del trabajo infantil, que son el OTIA, ¿sí? Que es el observatorio, que ahí están, por ejemplo, Anaís Puro y Vanina, con quien Van Rapp, con quien tuvieron las clases sobre estadística y relevamiento de datos, y también está la Dirección de Inspección de Trabajo Infantil, Adolescente e Indicios de Explotación Laboral, que con ellos también van a tener alguna clase próximamente. Como verán, tanto la OTIA como la Dirección de Inspección no tienen flechas que la llevan a la Subsecretaría de Políticas e Inclusión del Mundo Laboral, y eso tiene que ver con que son áreas que dependen de otra subsecretaría y no de esa subsecretaría, ¿sí? Pero bueno, entonces, como decíamos, lo importante es ver acá cómo existe todo un ordenamiento desde el Ministerio hasta llegar a la CONAETI, que vamos a ver ahora, está presidida por una autoridad, que es parte del Ministerio, pero por muchísimos más actores. Así que, Juan, pudiésemos pasar a la próxima. Perfecto. Ahora bien, entonces, ya estamos pensando en la CONAETI, ¿no? La Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil. Bueno, ¿qué sería esta Comisión Nacional? Bueno, es un espacio de trabajo, básicamente, ¿sí? Es un espacio de trabajo que está constituido a partir, como yo decía antes, de este espíritu del diálogo social tripartito. Bueno, ¿qué sería el diálogo social tripartito? Bueno, ese concepto refiere a una instancia de ciertos consensos y acuerdos entre todas las partes que tienen que ver, involucradas en este caso, que tienen que ver con el Estado, el sector empleador y el sector trabajador, ¿sí? En el caso de la CONAETI en particular, bueno, hay representantes del sector empleador, porque está la UIA, hay representantes del sector trabajador, porque está la CGT, está la CTA, y están los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? ¿Cuáles están? Bueno, todos. Pensemos que la CONAETI ya tiene 20 años y la composición de estos ministerios va cambiando porque a lo largo de los 20 años, según las administraciones, según los gobiernos, por momentos hubo más ministerios, por momentos hubo menos ministerios, siempre están todos invitados y siempre se trata de que participen todos. Y también, en este caso, la CONAETI tiene asesoramiento de organismos internacionales, ya sea de la OIT y de la UNICEF, sí, que funcionan como asesores. Y también, otro dato a destacar, que es muy interesante, es que en los últimos años están participando también las provincias, ¿sí? Se fueron integrando a la mesa de la CONAETI. En una primera instancia, lo que se hacía era que se participe a través de representantes por regiones. Pensemos que en el mapa, en la forma en que nosotros organizamos el trabajo, tenemos dividido en 5 regiones, ¿no? Esta región Patagonia, Centro, Cuyo, NEA y NOA. Por lo tanto, en cada reunión de la CONAETI se invitaba a un representante de cada región. Bueno, ahora la tecnología hizo que con el Zoom se pueda participar más, al menos de forma virtual. Eso hizo que en las últimas reuniones hayan estado de todas las provincias, ¿sí? Pero bueno, es importante el dato de que se pudo sumar a la mesa las voces también de las provincias. Ahora bien, ¿cuál sería el objetivo entonces de la CONAETI? Bueno, el objetivo es coordinar, evaluar y dar seguimiento a los esfuerzos en favor de la prevención y erradicación real y efectiva del trabajo infantil, ¿sí? Y la herramienta que tiene la CONAETI para trabajar es el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente. Como yo les decía, vamos ahora por el tercer Plan Nacional, ¿sí? Son planes que están pensados más o menos a 5 años. En líneas generales es el periodo que se va tomando. Ahora vamos a ver las especificidades de este último. Y el objetivo que se fija ese Plan Nacional tiene que ver con garantizar la prevención y erradicación del trabajo infantil en todas sus formas, la protección del trabajo adolescente y el cumplimiento de la meta 8.7 de los ODS, que era lo que yo me refería antes. Les decía, la semana que viene vamos a ver en detalle de qué se trata, pero piensen que el cumplimiento de la meta 8.7 también tiene que ver con el cumplimiento de compromisos internacionales que el Estado argentino tiene con la problemática, ¿sí? Como yo les decía, nuestro abordaje es federal, es tripartito, se ocupa de las especificidades de la problemática que son locales, pero también hay una articulación regional con los países de la región y del continente para la problemática, pero a la misma vez también se forma parte de espacios que están en el nivel internacional y se cumple con metas que se fijan a nivel internacional, ¿sí? Sí, sí, y todos esos parámetros, lógicamente, se tienen en cuenta a la hora de diseñar y programar la política pública. O sea que este cumplimiento de la meta 8.7 de los ODS tiene que ver con eso. Bien, ¿podríamos pasar a la otra, Juan? Gracias. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata este plan nacional que tenemos, que como les decía antes, es el último que estamos teniendo, ¿sí? Es decir, es el que está corriendo ahora. También hay que pensar lo siguiente, este plan corría 2018-2022,
Lógicamente, cuando se hizo el plan, a nadie se le hubiera ocurrido pensar que iba a venir una pandemia. Por lo tanto, todo lo que está planteado en ese plan de trabajo estaba planteado y pensado en un contexto que no era este, ¿sí? De igual modo, este plan sigue corriendo y se sigue llevando a la práctica, y también hay que decir que desde que la pandemia empezó, hay como una lógica de adecuación respecto al tratamiento de la problemática, porque tal vez las acciones o las estrategias que estaban propuestas podrían no ser demasiado efectivas o ni siquiera realizables, ¿sí? Porque el contexto es completamente diferente y porque la problemática es diferente, podríamos pensar, ¿no? Es decir, una situación que cambió. Ahora bien, ¿podemos pasar a la siguiente, Juan? Bien, muchísimas gracias. Como yo les decía antes, a la hora de pensar este plan, se toman en cuenta ciertos antecedentes, ¿sí? El primer antecedente que uno tiene, bueno, son los dos planes previos, es decir, se sigue una línea de continuidad respecto de cómo se trabaja, pero también tuvimos, cuando se terminó el segundo plan, una evaluación independiente. Eso significa que, bueno, se contrató una consultora, esa consultora hizo un trabajo supervisado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en donde lo que se hizo fue analizar los dos planes que ya se venían aplicando y hacer una evaluación, es decir, ver qué cosas de esos planes eran útiles, qué cosas servían menos o qué cosas no servían, cómo se llevaron a la práctica las políticas que estaban diseñadas, qué estrategias fueron efectivas, qué acciones fueron eficientes, por decirlo de alguna forma, qué acciones no lo fueron. Y también se revisó el tema de la intervención de cada uno de los actores en las políticas que se ejecutaban, cómo convenía que eso lleve a la práctica y demás. ¿Para qué? Bueno, primero para saber cuánto sirvió o no sirvió el trabajo que se realizó, pero a la misma vez porque toda esa información se transforma en un insumo, ¿sí? Porque se transforma en una recomendación para la formulación de los planes siguientes. Es más, piensen que el plan que tenemos nuevo termina en 2022, pero ahora ya nos encontramos en proceso de evaluación del plan que está corriendo, porque de ahí también lo que vamos a tomar son aprendizajes y de una información que a nosotros nos va a servir como insumo para la formulación del plan siguiente. Decíamos entonces que como antecedente estaban los dos planes anteriores, la evaluación, y también cierta indagación y análisis que se hizo sobre planes nacionales de otros países, ya sea del Mercosur, de la región o de otros países del mundo que también estuvimos estudiando, que a nosotros nos podían servir como para tenerlos en cuenta. Piensen además que casi todo lo que se viene viendo en este curso en realidad es un insumo, ¿no? Porque estoy pensando, la primera clase fue sobre la historia de la problemática. Bueno, lógicamente eso es un aprendizaje que va a servir a la hora de pensar cómo pensar el problema y cómo dar cierta solución al problema. Después tuve una unidad que está vinculada a la estadística. Bueno, a la hora de hacer planes es fundamental, porque la estadística lo que le va a decir a uno es el volumen del problema que tiene, qué características tiene, en qué parte del territorio uno debería enfocar con tal política, en cuál otro tipo de política. Pensemos que la problemática en territorio es completamente distinta en un lugar, en otro, una geografía, en otra. Por lo tanto, parte de los insumos que se tiene para trabajar son, como decíamos, los planes anteriores, las evaluaciones, pero también las normas, también las estadísticas, también los estudios específicos sobre las problemáticas, también la historia. Pensemos en la clase anterior que ustedes tuvieron sobre las consecuencias en la salud y en la educación. Lógicamente eso también se va a tener en cuenta a la hora de hacer un plan, porque si estamos viendo que hay consecuencias del trabajo infantil en la salud y en la educación, damos cuenta que hay problemas que son específicos y que tienen que ser atendidos. Por lo tanto, se tienen que plantear estrategias puntuales para esos problemas singulares, con todo lo que se implica, ¿sí? Por lo tanto, todo el conocimiento que se va teniendo y toda la información compilada y demás va a ser necesariamente un insumo a la hora de hacer un plan. Porque ¿qué sería un plan? ¿Sí? Un plan tiene que ver con el diseño de una serie de estrategias para solucionar un problema, ¿sí? Para generar una transformación, para generar un cambio. Por lo tanto, todo el conocimiento que se tenga va a ser fundamental justamente para atacar el problema que uno quiere solucionar, ¿sí? La construcción de este plan, por su parte, tuvo ciertas jornadas de trabajo. Bueno, hubo talleres con personas que trabajan directamente con la problemática, pero con otras que no, pero que entendíamos que tenían cierto conocimiento que nos podían servir. Hubo reuniones de plenaria de trabajo con todos los miembros de la CONAETI. Hubo reuniones bilaterales con miembros de las COPRETI también, porque de vuelta tienen un conocimiento específico sobre el territorio y sobre lo que pasa en cada región, que es fundamental para poder pensar la política pública.
Hubo reuniones por separado con los miembros de la CONADET, es más, es decir, hubo una lógica en donde se trató de compilar la mayor cantidad de información y de conocimiento posible y llegar a una cantidad de consensos y acuerdos para hacer el mejor plan que se pueda hacer. Y hay que tener en cuenta también que todas las instancias fueron también llevadas a la práctica con el asesoramiento permanente de la OIT y de la UNICEF, que son quienes asesoran en la CONAET, ¿sí? Pues, bien, ahí pasamos a la otra. Bueno, este plan tiene una cantidad de características, ¿sí? Bueno, acá hay una grilla donde tienen como mucha información. Yo les voy a contar algunas cosas que son, a mi juicio, las más relevantes, pero pensemos que es un plan armado con una cantidad de ejes, básicamente con 3 ejes. Uno es transversal, es decir, que atraviesa todos los objetivos del plan. Otro eje tiene que ver con la prevención del trabajo infantil y otro tiene que ver con la restitución del ejercicio de los derechos, ¿sí? Pensemos que el plan tiene 6 objetivos específicos. Hay uno que tiene que ver con la difusión masiva, con las capacitaciones, ¿sí? Es decir, con tratar de explicar a la ciudadanía todos los pormenores de la problemática y todas sus implicancias, y a la misma vez con capacitaciones que ya son, por ejemplo, esta actividad que estamos teniendo en este momento, ¿no? Es decir, tiene que ver con una capacitación específica a ciertos actores o sectores en particular. Hay otro objetivo que está vinculado al sistema integral de información. Pensemos en encuestas, estudios, evaluaciones, todo lo que tiene que ver con conocimiento que sirva para diseñar políticas o para valerse de las acciones que se van a llevar a la práctica, ¿sí? Va a haber otro objetivo que tiene que ver con el fortalecimiento de las comisiones provinciales para la prevención y erradicación del trabajo infantil, es decir, para las COPRETIS, que como van a ver en un ratito, tiene que ver básicamente con este trabajo articulado que hacemos entre la Nación y las provincias, y con acciones y con la propia planificación que las provincias tienen, que como verán, lógicamente es autónoma respecto de lo que la Nación hace, pero que trabajamos de una manera sintonizada o mancomunada. Va a haber un objetivo número 4 que tiene que ver con el fortalecimiento familiar, y esto es así porque, por más que nos estemos ocupando del trabajo de niños y niñas, como sabemos, la situación de la familia es fundamental para abordar la problemática. Primero porque, como vimos, parte de los condicionantes, es decir, parte de lo que genera condiciones de posibilidad de que niños y niñas trabajen, tiene que ver con la situación de sus familias, ¿sí? Por ejemplo, con el empleo adulto, ¿sí? Es demás. Todo esto ya lo vimos en las clases pasadas, pero tiene que ver con eso. Por lo tanto, el fortalecimiento familiar y aquello que tenga que ver con mejorar las condiciones de vida de todas las familias van a generar condiciones de posibilidad, ¿sí? Para mitigar la posibilidad de existencia del trabajo infantil, o para que no haya en el caso que sí hay. Por otro lado, hay un objetivo número 5 que tiene que ver con el desarrollo de estrategias del sector privado. Esto lo van a ver bien en la clase, por ejemplo, que van a ver la red de empresas y demás, pero que justamente tiene que ver con todas las estrategias que van a través de ese sector y cantidades de acciones que se pueden realizar, pensado ya desde las empresas, el sector empleador, es decir, en las cadenas de valor. Bueno, hay una cantidad de especificidades que van a ver cuando se ocupen específicamente del tema. Y el objetivo número 6 tiene que ver con las estrategias de detección de trabajo infantil y trabajo adolescente no regularizado y la restitución del ejercicio de los derechos. Pensemos que esto es central, ¿sí? Porque acá se está pensando en cómo detectar trabajo infantil, quiénes son los actores que detectan, cuáles son los canales de detección, cómo se supone que el Estado quiere intervenir, se entera de las situaciones de trabajo infantil existente, dónde se dan, en qué condiciones se dan, quiénes son esas personas. Bueno, todo eso es fundamental, sobre todo para intervenir. Pero para intervenir no se puede intervenir de cualquier forma, ¿sí? Hay procedimientos, hay protocolos, hay maneras de hacerlo, hay formas de trabajo articulado entre todos los actores que tienen que intervenir. Hay todo un trabajo que hay que organizar necesariamente, y parte de la especificidad de ese trabajo a organizar es que en cada lugar ese trabajo va a tener que tener características que son diferentes, ¿sí? Porque como vamos a ir viendo, si bien la problemática es común, las formas que adquiere son múltiples. Por lo tanto, las formas de abordaje pueden ir variando según la circunstancia y según la situación. Ahora, como bien les va a explicar Sonia, hay especificidades que son netamente locales, en términos pueden ser provinciales, pueden ser municipales. Pensemos lo siguiente. El trabajo infantil, como dijimos desde la primera clase, es complejo porque tiene muchas caras, porque sucede por muchas razones distintas
y a la misma vez porque puede tener efectos diferentes. Pero también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un país muy grande, un país muy extenso, donde en algunas provincias hay mucha población, otras hay menos y demás, en donde las formas que van a adquirir el trabajo infantil son muy dispares, ¿sí? Por lo tanto, no es lo mismo una provincia donde todo el trabajo infantil lo tiene concentrado en un municipio que una que lo tiene distribuido por todo el territorio. Sí, va a tener que abordarlo de forma diferente. O no es lo mismo un lugar o una provincia, supongamos, en donde casi todo el trabajo infantil se dé en un rubro en particular que en otra que esté disperso en muchísimos rubros. Bueno, ahora Sonia les va a charlar un poquito sobre esto también, pero hay que tener en cuenta que las formas de intervenir son muchas, ¿sí? Si bien puede uno institucionalizarlas, pero son muchas a la hora de pensar cómo abordar cómo dar tratamiento a la problemática una vez que se la encuentra. Bien. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? Bueno, acá lo que van a ver es una grilla llena de cuadraditos, pero básicamente lo que les quería comentar era que una de las especificidades que tiene este plan es que se lograron una cantidad de acuerdos entre todos los participantes, sobre todo los ministerios, que son los actores en mayor cantidad que están ahí, pero también los otros actores que participan de la CONAETI, en donde lo que se hizo de alguna forma fue como desarmar toda esa grilla de acciones propuestas o de acciones a llevar a cabo vinculadas a cada uno de los objetivos y tratar de ver qué ministerios o qué actores se comprometían de alguna manera en la efectivización de las acciones y de las políticas que están vinculadas a cada uno de los objetivos, ¿sí? Esto no significa que cada ministerio, cada actor solo se ocupa de eso en particular, sino que de alguna manera a la hora de actuar iba a poner un énfasis un poco mayor o trabajar en esa línea o en ese sentido. Pensemos que la CONAETI es un espacio, como les decía antes, que en donde todos los actores trabajan de forma articulada y donde de alguna manera todos los temas que ahí surgen es de interés para todos. Sin embargo, tal vez por la especificidad de cada cartera, de cada ministerio, ¿sí? El abordaje que se va a hacer o las problemáticas específicas o particulares que se van a elegir involucrar en cada uno de los actores, bueno, tendrá que ver con la temática. Pensemos además que la CONAETI también tiene, no sé si lo mencioné antes, pero hace algunos años también están participando algunos sindicatos, ya particulares, no solo las centrales sindicales, porque también están participando la UATRE, ¿sí? Que es el sindicato de los trabajadores rurales, también está participando la UOLRA, que tiene que ver con el sindicato de ladrilleros, y entiendo que también se están sumando algunos sindicatos particulares más. Y también es un espacio donde tiene la especificidad, por ejemplo, de conformar comisiones. De hecho, en algún momento se trabajó también en comisiones populares que se quiera abordar y que tiene incluso la potestad de convocar o de invitar especialistas en algún tema en particular, por ejemplo, para trabajar sobre algún tema específico. Por lo tanto, es un espacio bastante abierto. De hecho, en algún momento también participaba gente de la iglesia, es decir, tiene una lógica de participación multiactoral, más allá de lo interministerial, ¿sí? Pensemos además que hay una tendencia, una lógica también, ¿sí? A lo que nosotros llamamos la descentralización de la política pública, ¿sí? Ahora Sonia les va a comentar un poco qué tiene que ver con eso, pero así como estamos pensando en una lógica federal, también estamos pensando en una lógica descentralizada, ¿sí? ¿A qué le llamamos nosotros la descentralización de la política pública? Bueno, así como a ver, la idea de la descentralización tiene que ver con correr del centro o mover del centro. ¿Qué sería en este caso el centro para nosotros? Bueno, el centro, por un lado, es el nivel nacional en términos institucionales, pero también uno puede pensar en un centro geográfico, administrativo, político, que tiende a ser Buenos Aires, que es donde en líneas generales se toman muchas de las decisiones. Por lo tanto, la descentralización para nosotros, ¿sí? Tiene que ver con correr del centro de la política. Correr del centro de la política tiene que ver con, justamente, expandir, digamos, esta lógica dentro del territorio y expandirla también en términos institucionales. Esto quiere decir hacer partícipe cada vez más actores, cada vez más personas, cada vez más instituciones y tratar de llegar al territorio a todos los rincones que sea posible. Vale decir entonces que la estrategia de descentralización
es una estrategia que está vinculada a la democratización también, ¿sí? Porque no solo es distribuir o ampliar las posibilidades de participación, sino también es que cada vez más personas y más actores se vayan involucrando, ¿no? Involucrando en la problemática, porque entendemos que la única forma de cumplir con este objetivo es que participen la mayor cantidad de actores posibles vinculados a la problemática, ¿sí? Bueno, ahora ya estaríamos pasando a la otra parte. No sé si, Juan, tenés a mano los videos que habíamos preparado. Vamos a distender un poquito con... Sí, porque hasta ahora es todo muy hablado, me imagino que pueden estar aburriéndose mucho. Sí, y también vamos a... Bueno, vamos a tirarles unos tips. Pueden volver a ingresar al formulario, hubo un error al comienzo, pero mientras Sergio exponía y presentaba la política pública, lo pudimos solucionar, así que aquellos que no pudieron todavía acceder o cargar sus datos ya lo pueden hacer. Aquellos que ya lo cargaron como estaba antes, que tenía como una suerte de prueba de nombre, apellido y demás, ya pueden cargar sus datos, ya cargaron sus datos, no se llevan problema, ya están registrados. Así que vamos a escuchar el primer video, el de la FAO, ¿te parece? Cuando eras niño y sí, soñabas hay con ser dos. grande. Bien. Sí, bueno, vamos a comentar un poco esto. Antes, para la próxima, piensen que mucho del material que yo estuve enunciando acá va a quedar ya guardado en el Drive, y a la vez tengan en cuenta que algunos no van a estar ahora, pero van a estar a partir de la que viene, porque como esta clase tiene 2 semanas y vamos a tener bien claro cuáles fueron todos los materiales que usamos y cuáles vamos a utilizar, así que lo que falte en esta va a estar en la próxima. Pero, por ejemplo, el Plan Nacional, si tienen intención de leerlo, va a estar ahí, pueden usarlo todo. Ahora íbamos a ver 2 videos antes de pasar a otra parte, que son 2 videos realizados por la FAO. A ver. When I grow up, I want to be a teacher. I want to be a musician. I want to be a firefighter. I'm going to be a doctor. I want to be a pilot and fly around the world. I want to be a farmer. I want to be a fisherman, a veterinarian, an engineer. I want to help people. Y ahora, ahora, si querés, Juan, dejemos el próximo para después de Sonia. Así vamos intercalando, si te parece. Bueno, buenísimo. Este video les contaba, es un video organizado por la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, y es un video tremendo. Por lo menos todas las veces que yo lo vi es un video que interpela mucho. Si quieren después podemos hacer algún comentario al respecto. Así que bueno, yo ahora le paso la posta a Sonia, que va a seguir comentándoles un poco aquello que tiene que ver con la descentralización de la política pública. Sí, gracias, Sergio. Gracias, Juan. Sí, ¿ibas a decir algo, Juan? No, me quedé impactado con el video, que no lo había visto. Sí. Sí. Yo iba a decir que no está para nada de más alternar toda esta exposición teórica que es necesaria para que todos nos formemos, nos informemos, profundicemos en los conocimientos, pero mechar con este tipo de videos, de imágenes, nos permite a ustedes y a nosotros recordar, refrescar para qué estamos haciendo este trabajo y acortar la distancia entre toda esta teoría y el objetivo que nos une a todos, ¿no? Para eso estamos compartiendo
toda esta formación, para eso estamos accediendo a este conocimiento, para eso van a hacer ustedes las prácticas. No olvidemos que ese es el norte, prevenir el trabajo infantil y erradicarlo. Nunca nos cansamos de repetirlo. Bueno, vamos a seguir entonces con la teoría. Te agradecería, Juan, si continúas con la próxima imagen, así hablamos del origen de las copretis, el ámbito donde ustedes van a trabajar de manera más inmediata. Como les anticipaba Sergio hace un momento, la CONAETI, la Comisión Nacional, desde sus comienzos, promovió una política de articulación con los niveles que tienen la competencia primaria en la materia, en lo que es el abordaje de trabajo infantil y trabajo adolescente. Y quienes tienen la competencia primaria son las provincias. Había que ver entonces, después de haberse creado la CONAETI, de qué manera se implementaba esta política, este criterio de descentralización que caracteriza a toda la política pública sobre trabajo infantil de nuestro país. Bueno, se consideró que el ámbito propicio para generar esta descentralización era el Consejo Federal del Trabajo. Ahora los voy a llevar un poquito atrás en la historia. ¿Se acuerdan los hitos de los que habló Sergio en las primeras imágenes? Hablaban del Consejo Federal del Trabajo. El Consejo Federal del Trabajo fue creado en el año 99, un año antes de que se creara la CONAETI, por ley 25.212. Es un ámbito, un organismo integrado por las administraciones del trabajo de todas las provincias y de nación. Y fue creado para coordinar justamente la actuación de todos los organismos competentes en materia laboral de nación, de provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo Federal del Trabajo, entonces, está compuesto por representantes de nación y también por quien ejerza el nivel de máxima autoridad de la administración laboral en cada una de las provincias. Las provincias tienen o bien un ministerio de trabajo, o una secretaría, o una subsecretaría, o una dirección. Esto varía de provincia en provincia y también varía según el momento. Hay subsecretarías de trabajo que después se jerarquizan a secretarías o a ministerios, y viceversa. Pero siempre hay una máxima autoridad en materia laboral que integra este Consejo Federal del Trabajo. El Consejo promueve políticas públicas en materia laboral, sobre todo los aspectos que tienen que ver con el trabajo, para que haya una mayor eficiencia en todas las acciones y en estas políticas que se llevan a cabo, sintonizando lo que se hace a nivel nacional y lo que se hace a nivel de cada provincia, de cada jurisdicción. Bueno, por supuesto, los criterios que lo guían son criterios de coordinación, de cooperación y corresponsabilidad. En este ámbito se hace la propuesta y se suscribe en el año 2002, es decir, 2 años después de haberse creado la CONAETI, un convenio, que es el convenio 187, que también lo tienen enumerado en los hitos históricos de las políticas públicas en esta materia, mediante el cual se genera un compromiso para la creación en cada una de las jurisdicciones de una comisión provincial para la erradicación del trabajo infantil, a las que llamamos COPRETI. Nos pareció importante contarles el ámbito en el que se generó esta política, esta propuesta, porque tiene que ver con toda una lógica de descentralización que acompaña el tratamiento que se le da a la problemática de trabajo infantil y trabajo adolescente, pero también a toda la problemática laboral en general, y el objetivo de la existencia de este consejo es precisamente una mayor eficacia, una mayor eficiencia en todas las actuaciones que se desarrollan para abordar las problemáticas laborales en general. Se crean entonces las COPRETIs a partir del año 2002 en adelante, en distintos momentos, hasta que cada provincia, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene su propia COPRETI, que no es otra cosa que una mesa de diálogo social que replica
la conformación de la CONAETI o aspira a replicarla en alguna medida, y coordina todas las actividades que se llevan a cabo en esa provincia, en esa jurisdicción, siempre con arreglo al Plan Nacional sobre Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil, que fue descrito hace un momento por Sergio. Entonces, estas CONAETI, vamos a pasar a la siguiente imagen, Juan, por favor. Estas comisiones provinciales o COPRETI son autónomas de CONAETI, no es que dependen de la Comisión Nacional. Tienen la autonomía que se corresponde con la autonomía del gobierno de cada provincia. Ustedes saben que tenemos una estructura federal de gobierno, y entonces la relación es de sintonía, es de armonización, es de acompañamiento. El Ministerio de Trabajo de la Nación y la CONAETI tienen respecto de las COPRETIs una función de asistencia, asistencia técnica, asistencia formativa, se llevan a cabo distintos tipos de capacitaciones, de jornadas de sensibilización, de asistencia para implementar determinadas herramientas que ayudan a la eficacia del trabajo en cada jurisdicción, en tanto y en cuanto esto forme parte de un acuerdo, de una solicitud por parte de cada COPRETI, de algún programa conjunto, del cual a veces también forman partes otros actores. Ustedes ya lo van a ver en el desarrollo de las unidades venideras, que a veces interviene la Red Nacional de Empresas, redes provinciales de empresas, sindicatos, organismos como la OIT, a veces también intervienen fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, pero las COPRETI son autónomas. La idea, el objetivo es que haya una relación y un nivel de cooperación y coordinación fluido, porque de esta manera hay una mayor eficiencia en el abordaje de la problemática. Esta política de descentralización, que también es de democratización, como bien lo decía Sergio, tiene que ver primero con nuestra estructura de gobierno consignada en la Constitución y con el respeto a las autonomías locales. Pero también tienen que ver con una característica de nuestro país que es dilatado, que es extenso, que es diverso, desigual en muchos aspectos, y que exige que la problemática del trabajo infantil, el trabajo adolescente, sea considerada y sea tratada con ciertas particularidades según donde se presente. De esa manera, los niveles que están más cercanos, más próximos, que tienen un mayor conocimiento, tienen mejores posibilidades de aplicar políticas y estrategias eficaces. Siempre con el mismo norte de la normativa nacional, siempre en el marco del plan, que nos aúna y que sintoniza de alguna manera todas estas acciones mirando hacia el mismo lado, compartiendo también la información. La idea es, bajo este criterio de cooperación, que CONAETI y Nación compartan su información, sus políticas, sus avances, sus inquietudes, su información, sus estadísticas, con las COPRETIs, y que las COPRETIs también vayan compartiendo su evolución, el resultado de sus prácticas, el resultado de sus estudios. En esta inteligencia se va creando un círculo virtuoso, esto es en lo ideal, ¿no? No siempre funciona así, pero a eso se aspira para el enriquecimiento recíproco. La política de descentralización tiene este primer nivel, tiene que ver con lo provincial, pero prevé un segundo nivel, es como anillos que parten de nación, van hacia provincias y después van hacia un tercer nivel de descentralización que no es otro que el de los municipios. Entonces la propuesta también es empezar a generar mesas locales en los municipios que aborden para la localidad de la que se trate y para sus alrededores estrategias que tengan que ver con lo que está ocurriendo puntualmente, con la manera en la que se manifiesta el trabajo infantil en ese sitio o el trabajo adolescente no protegido en ese lugar. Es importante destacar que la inteligencia de esta centralización propuesta
no hay reemplazo, no hay sustitución de funciones, sino que cada nivel se complementa con el otro y cada uno actúa en el marco de sus responsabilidades. Como lo estaba diciendo alguien en el chat, al que me asomé hace un rato, es cierto que en Misiones, por ejemplo, ya se está llevando a cabo un programa de creación de mesas locales. Hay mesas locales creadas en, creo que más de 20 municipios y un proyecto para seguir creando mesas locales. Esto es sumamente interesante porque ustedes piensen que hablamos de las copretis como mesas de diálogo que desde la autoridad del trabajo de cada provincia, de acuerdo a las particularidades que presenta el trabajo infantil en cada provincia, van generando estrategias, respuestas y herramientas específicas. Bueno, no hay mayor especificidad, mayor cercanía que la que puede tener el nivel municipal, donde a veces está muy cercano, por ejemplo, a una determinada producción económica ligada a probabilidad de trabajo infantil. Entonces pueden generarse desde ese ámbito herramientas específicas, herramientas mucho más eficaces, porque quien conoce la problemática más de cerca tiene una mayor probabilidad de pensar en una herramienta más eficaz. Estuvimos reunidos en las últimas semanas y continuamos reuniéndonos, algunos de los que estamos dando esta capacitación y de los que formamos parte de este programa, con los participantes, con ustedes, con algunos nos conocemos de distintas provincias y lo seguimos haciendo, y con los responsables de la Copreti, para generar un primer contacto. Tuvimos oportunidad de constatar algo muy interesante, y es que quienes asisten a este programa no solo provienen de las capitales o de las urbes centrales de cada provincia, sino también de localidades remotas más alejadas de la centralidad, en algunos casos localidades que están justamente muy cercanas a zonas de riesgo de trabajo infantil. Así que también este puede ser un aporte muy interesante de ustedes, que en primera instancia está pensada la práctica con la Copreti, pero sería un aporte muy, muy valioso. Alguien formado específicamente en trabajo infantil y trabajo adolescente protegido, hacia una mesa local de trabajo, se los tramito como inquietud, porque esto forma parte de la estrategia de descentralización, y en algunas provincias ya es una realidad, y en otras puede ser pensado como un aporte futuro. Bueno, ¿cuál es la relación que tenemos nosotros desde nuestra coordinación y en general desde todas las áreas del Ministerio de Trabajo de Nación con las Copretis y desde la CONAETI en general? Es una relación de asistencia. Nosotros tenemos un compromiso de brindar asesoramiento técnico de todo tipo para el abordaje integral de la problemática, de manera que, como les comenté antes, se implementan determinados programas. Hay un primer programa de fortalecimiento de Copreti que tiene que ver con sus capacidades técnicas, con determinadas herramientas, que se inició en el 2020 y se encuentra en su segunda etapa de ejecución. Después Sergio va a desarrollar un poco más sobre esto, y este programa que estamos compartiendo en este momento, en su primer nivel de formación teórica, es parte de esta labor de contribuir, en este caso, para formar líderes que puedan hacer aportes a nivel local en cada provincia o en cada municipio, o en los ámbitos donde ustedes se encuentran trabajando y que están atravesados por la problemática de trabajo infantil, para lograr una mayor eficiencia y también para lograr un aporte fresco, novedoso, que en tanto y en cuanto acompase la política nacional plasmada en las normas de las que ya hablamos y en el plan nacional, va a ser siempre bienvenido. Muchos de ustedes sé que han tenido experiencia propia en trabajo infantil o en sus historias familiares, de manera que me parece que esta idea de que la mayor cercanía y la experiencia cercana respecto de los lugares donde se presenta el trabajo infantil genera
con el aporte de esta formación teórica y de la práctica que van a tener, una posibilidad de enriquecimiento recíproco. Algo muy interesante es que la promoción de la creación de las comisiones provinciales está desde un punto de vista teórica buscando la réplica de la conformación de CONAETI. Es decir, que sea una mesa de diálogo lo más amplia posible, capaz de coordinar las acciones que se realizan para erradicar el trabajo infantil en cada jurisdicción y con una organización tripartita. Ahora bien, las copretis que se fueron creando, como les comenté hace un rato, a partir del 2002 en adelante, hasta que se llegó al punto en que todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen su propia copreti, no tienen una composición ni una característica igual, homogénea. En realidad, cada copreti se fue conformando en diferentes momentos, de diferente manera, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus recursos, y en algunos casos tiene una organización tripartita, en otros todavía no lo tiene, en otras está en proceso de integración de la representación de trabajadores o de la representación de empleadores, y en eso nosotros también ofrecemos una asistencia, un acompañamiento, y en otros casos tienen una organización cuatripartita, porque también incluyen organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de Santa Fe, por ejemplo, que es lo que me estoy acordando en este momento. Neuquén también prevé una conformación cuatripartita, y además tienen distintas características. A ver si pasamos a la siguiente imagen, así comparto con ustedes las razones o los factores que son fáciles de imaginar, pero por la cual cada copreti tiene su propia impronta, y está bien que así sea. En primer lugar, porque la problemática de trabajo infantil en cada provincia es diferente cuantitativa y cualitativamente. Ustedes recuerdan de la segunda unidad, la segunda clase que tuvieron con Anaí, Aikuru, con las compañeras de Lotia, que cuantitativamente, bueno, la incidencia de trabajo infantil difiere de región en región, difiere de provincia en provincia. También tuvieron oportunidad de ver lo que es el MIRTI, que indica la probabilidad de riesgo de trabajo infantil, y ven que dentro de cada provincia también se presenta de manera diferente, se diferencian zonas con mayor riesgo, zonas con riesgo medio, zonas con riesgo bajo de trabajo infantil. Por otra parte, cualitativamente también difiere. ¿Qué tipo de trabajo infantil se presenta en cada provincia y dentro de la provincia en cada zona? Rural, urbano, ambos. Hay provincias que presentan casi exclusivamente trabajo rural por las características de su población y por las características de su economía. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta exclusivamente estrategias de supervivencia, o en todo caso un tipo de trabajo urbano. ¿En qué provincias hay mayor flujo migratorio, y entonces el trabajo infantil que se puede presentar o el trabajo adolescente no protegido está muy ligado a esa característica migratoria? ¿Dónde está ubicada la provincia? ¿Cerca de una frontera? Bueno, ahí también el movimiento y el ingreso de familias para realizar determinados trabajos la va a dotar a la provincia de una característica muy particular. La segunda condición de la que siempre hablamos es de lo que tiene que ver con los territorios en sí mismos. Hay provincias muy extensas, pensemos en Santa Cruz, pensemos en Buenos Aires. Hay provincias pequeñas, hay provincias que tienen un territorio homogéneo, que es todo llano. Hay provincias que presentan un territorio con montaña, con sierra, con dificultades de comunicación, con regiones con las que es muy complicado comunicarse o a las que es complicado llegar. Entonces, las estrategias que se tienen que plantear en esa provincia y en ese caso van a tener que ser particulares, va a tener que pensarse en esa complejidad territorial. Como les dije antes, hay provincias que están ubicadas en zonas de frontera, con un intercambio
de personas que también acuden o parten respondiendo a criterios de búsqueda de trabajo. Esto le da una impronta particular a ese territorio. Y después tenemos que pensar en los diferentes presupuestos y recursos en general que tiene cada provincia. Estamos hablando de posibilidades económicas y financieras. Hay provincias más fuertes, con mayores recursos, que entonces tienen otras estructuras en general de gobierno y que pueden dotar a la COPRETI de mayor cantidad de personal y de recursos, y aquellas que no. Y además de los recursos en sí, tiene que ver mucho lo presupuestario. Esto es ya una decisión política de cada provincia de cuál va a ser el nivel presupuestario que le va a asignar en cada momento al abordaje, a las políticas en materia de trabajo infantil y trabajo adolescente. Y también estamos hablando de recursos humanos, que estos son los que desde Nación permanentemente se procura hacer un aporte, y les repito que este programa es parte de esa idea. Son diferentes también los actores, esto lo comenté hace un momento. En la mayoría de las COPRETIs hay participación de las áreas del Ejecutivo Provincial fundamentales. Por supuesto, Trabajo, que es quien preside cada COPRETI, esto me olvidé de comentarlo, Desarrollo Social, Educación, Salud. Estas áreas siempre integran las COPRETIs, algunas tienen una composición más amplia desde el Poder Ejecutivo, otras más reducidas. En algunas se incluyen los organismos de niñez, en otras se incorpora también el Poder Legislativo y el Poder Judicial, como por ejemplo el caso de Misiones. En algunos casos se incorporan organizaciones de la sociedad civil, muchas veces trabajan juntamente con fundaciones o asociaciones, en otros casos no, el Estado aborda exclusivamente la temática. La incorporación del sector sindical y el sector empresario también es desigual, como se los anticipé, pero además consideren ustedes que en algunos casos se convoca a los sindicatos o a las centrales obreras, o se convoca a las empresas para determinadas ocasiones, para emprender determinadas actividades y programas, pero no forman parte institucional estable de la COPRETI. En definitiva, los actores que van interactuando varían de provincia en provincia y de momento en momento. También hay muchas provincias que tienen trabajos y programas conjuntos con organizaciones como la OIT o como UNICEF, y en muchos casos estos actores confluyen para hacer su aporte a determinados programas. Entre las políticas que se promueven, de la que probablemente vamos a hablar en la próxima clase, está la política de los centros de atención y cuidado, de lo que muchos de ustedes creo que ya saben y conocen, pues vamos a profundizar en eso, pero esos centros de atención y cuidado, en la gran mayoría de los casos, son posibles gracias al aporte y al consenso de varios de estos actores que hemos mencionado. No es posible que lo sostenga solo la provincia o el municipio, ni siquiera CENAF, desde Nación, ni solo una empresa. Comúnmente son una suma de voluntades y una suma de aportes de distinto tipo, donde confluyen todos los actores que mencioné, y algunos otros que cada provincia a veces se encuentra en este camino de abordar de alguna manera eficaz el trabajo infantil, en este caso en lo que es materia preventiva. Bueno, también varían los datos, el conocimiento de la problemática. Ustedes ya vieron las estadísticas, las últimas estadísticas con las que contamos a nivel nacional, y vieron también que la EANA considera una unidad regional. Y el MIRTI hace un estudio sobre la probabilidad de riesgo en cada provincia. Pero además de esto, hay provincias que justamente por contar con un mayor presupuesto, con mayores recursos, tuvieron la posibilidad o están en camino de obtener datos actualizados y datos puntuales de esa provincia. Me viene a la mente Santa Fe, por ejemplo, Buenos Aires. En ambos casos han elegido caminos para recoger datos actualizados, a veces
firmando convenios con algunas instituciones educativas, a veces contratando personal específico para producir una estadística propia, un relevamiento propio de datos. Y eso a ellos les sirve para la política específica de esta provincia. En el caso de Santa Fe, para la creación de nuevos centros de cuidado, en el caso de Buenos Aires, para establecer nodos estratégicos en lugares donde se presenta en mayor medida el trabajo infantil, y entonces esos van a ser los centros estratégicos en los cuales se van a desarrollar las políticas de esa provincia. Esto también es muy desigual. Y por último, la historia y el recorrido de cada COPRETI en cada provincia, empezando por la mirada, por el grado de tolerancia hacia el trabajo infantil en la sociedad de esa provincia, de esa jurisdicción, respecto de sus producciones, donde a veces está muy naturalizado. Después, cómo se generó la COPRETI en esa provincia, más pronto, más tarde, cómo se fue conformando, cómo se fue consolidando, cómo se fue enriqueciendo. Ese recorrido que tiene que ver también con la institucionalidad y con la voluntad de cada provincia, da un sello propio que la caracteriza. Y además, siempre cada COPRETI está mirando su propia característica cultural y económica, la que en gran medida incide como condicionante, ustedes también ya lo vieron a esto, en el tipo de trabajo infantil que se produce en esa provincia. Ustedes saben que hay provincias donde prevalece un tipo de cultivo cuya cosecha atrae una gran cantidad de personas que se vuelcan a trabajar en ella con frecuencia temporariamente, y entonces ahí hay un riesgo de incorporación de niños y adolescentes en condiciones no protegidas alrededor de ese cultivo. Bueno, allí se trabaja. En otros casos hay presencia de actividades como la actividad ladrillera, que ha desarrollado un amplio programa para tratar de prevenir y erradicar el trabajo infantil, porque también es muy característica de la actividad. En otros sitios, en donde hay grandes ciudades, estamos hablando de otro tipo de trabajo infantil que se nos presenta con mayor frecuencia, que tiene que ver con la recolección de residuos, que tiene que ver con la mendicidad, con todo lo que entra dentro de las estrategias de supervivencia. De manera que imagínense ustedes que la COPRETI de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está en un territorio reducido, pero con presencia de un trabajo infantil importante ligado a esta última temática de las estrategias de supervivencia, tiene características que le son muy propias y muy diferentes a la de cualquier otra COPRETI del país. Ahí el abordaje por el lado inspectivo no tiene una relevancia como puede tener en otra provincia. Ahí tiene que hacerse un abordaje de protección integral hacia toda la familia. Por eso trabajan fuertemente unidos con el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, y otra particularidad, por ejemplo, de esa COPRETI es que tienen la autoridad de la misma comisión alternada entre la autoridad de trabajo, que es la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad, y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, no los quiero abrumar más con esto, pero cada uno de ustedes se va a incorporar en breve, en un par de meses, a una COPRETI con el sello propio, a la que ustedes tendrán posibilidades de conocer más de cerca, interactuar, generar un aporte, pensar conjuntamente, porque acá el secreto es la articulación, el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo y articulado, de qué manera se pueden generar nuevos datos, se pueden generar nuevas estrategias para abordar el problema del trabajo infantil en las provincias en las que ustedes están viviendo. No sé si queda tiempo para que Sergio comente un poco más de algunos programas específicos. Sergio, te paso la palabra. Hola, a ver. Sergio, perdóname. Hay Sí. un par de comentarios que surgen del Sí, estuve viendo chat. acá en el chat. Me parece que por el poquito tiempo que hay, me parece que en lugar de introducir un tema nuevo, podríamos dialogar sobre algunas cosas. Yo estuve viendo algunas, no sé, Juan, si vos querés decirme alguna en particular. Sí, bueno, en particular a mí el que más me resuena dentro de los comentarios es uno de Adriana Fernández, que menciona cómo
trabajar articuladamente, ¿no? Cómo diferenciar quién es el que mejor y más precisamente está en contacto, porque tenemos la articulación de los 3 estados, ¿no? El nacional, el municipal, el provincial y el municipal. Bueno, ¿quién tiene que tomar la posta en el caso concreto? Es un poco el planteo. Y hay otros comentarios también que hablan de un nivel de desarticulación en territorio, por lo menos es la percepción de algunos de los que nos siguen, que bueno, que se presenta como una preocupación también, ¿no? A la hora de abordar la problemática efectivamente. Bueno, a ver, qué pregunta difícil, ¿no? Ver quién tiene que tomar la posta. Yo podría pensar lo siguiente. Habría que ver sobre qué situación particular estamos refiriendo. E incluso uno podría imaginar que tal vez una opción de máxima sería no que un solo nivel participe o tenga que ocuparse en la totalidad de la solución de la problemática, sino pensar en una posible solución articulada entre diferentes niveles, ¿no? Y además, no, como decíamos, esto funciona con una cierta lógica de red, en la medida en que no son excluyentes las participaciones de los actores. No significa que en una intervención, si participa un actor, no tengan que participar los otros, o que la solución completa la tenga que dar un solo actor. Vuelvo a lo mismo, estamos hablando en teoría y después habría que ver qué sucede en cada caso práctico, porque esto va a depender de quién tiene competencia sobre la problemática, hay que ver la jurisdicción, habría que ver la problemática en particular y demás. Pero yo apostaría a pensar que muchas veces la solución no es igual, sino justamente con muchos actores posibles. Incluso, como decía bien Sonia, ¿no? Es decir, por ejemplo, las cooperativas, bueno, son autónomas de la nación, los municipios son autónomos de la CONAETI, pero de igual modo, esa autonomía, es decir, esa especificidad que implica que cada uno tiene la potestad de tomar ciertas decisiones sin depender de manera absoluta respecto del nivel que está por encima, no significa que no haya parámetros para tomar decisiones o para aplicar políticas o para aplicar intervenciones, lo que fuere. Es decir, siempre hay una lógica de una pretensión respecto de que se repliquen modelos o de que la política vaya todo en una sintonía de alguna manera, ¿no? Eso también no solo hace que todo tenga cierta coherencia, sino que posibilita el trabajo articulado, porque si uno iría para un lado y el otro para el otro y el otro para el otro, sería más difícil poder sintonizar o hacer una conjunción entre diferentes actores. Es mi posición al menos esa. Hay ahí una pregunta de una de las que nos sigue, se me perdió el nombre, bueno. Nosotros vamos a trabajar, creo que esta va para Jimena, nosotros vamos a trabajar con las cooperativas puntualmente. Respondo, Juan. En la segunda etapa del programa, de esta formación de promotores territoriales para la educación del trabajo infantil, vamos a articular con las cooperativas para realizar y llevar adelante las prácticas calificantes. Y retomando, perdón que me meta, pero ya estoy un poco lo que decía Sergio, también el objetivo del rol de estos promotores y promotoras que van a estar en el territorio y en esa búsqueda de perfiles tan diversos y con tanto alcance territorial, lo que buscamos es que también puedan ser un poco articuladores y generadores de esas conexiones y esas redes a las que hace referencia Sergio. Sergio, vos que estuviste chusmeando también el chat del YouTube, sí. ¿Encontraste algo más? Sí, me pareció pertinente esta cuestión. No recuerdo a quién hizo la pregunta, pero preguntaba qué nivel de articulación existe con las ONGs, por ejemplo, ¿no? Eso es importante tener en cuenta esto, es decir, si bien las ONGs o las fundaciones no son parte de la CONAETI, no significa que estén del todo por fuera de la red de acción. Nosotros tenemos diálogo con diferentes ONGs, pero también tenemos que en el territorio, sobre todo en algunas provincias, trabajan y mucho de forma articulada con los gobiernos locales. O sea que el nivel de articulación que tienen, de vuelta, habría que verlo según la situación particular y en cada caso. Además, pensemos que en líneas generales no hay ONGs que se dedican a la totalidad de la problemática como podríamos hacer nosotros, sino que trabajan sobre un tema específico o sobre un área específica, o un área geográfica me refiero, o sobre una rama de producción específica y demás.
O sea que habría que ver en cada caso, pero como les decía, si bien no son parte de la CONADETI, no significa que no las tengamos en cuenta o que no sepamos que existen o que no sepamos que tienen cierto trabajo articulado en las provincias o incluso en los municipios. Sí, o lo mismo que a la hora de tomar los actores que Sin duda. están cerca, son un rol fundamental, digo, ¿no? Sí, sí, claro. Digo, porque Sí, es si capacidad instalada también, ¿no, Sonia? Sí, yo lo que quería comentar era esto, que cuando hablábamos de cómo difieren o cómo se caracterizan a sí mismas cada una de las copretis, hablábamos de la historia y del recorrido. Bueno, en esta historia y recorrido de cada copreti, algunas de ellas han trabajado más con algunas organizaciones, con algunas fundaciones, asociaciones, han encontrado esa herramienta eficaz bajo el modo de algún convenio, de algún programa conjunto en general, y tienen toda una historia, un recorrido hecho con esa suerte de articulación con las ONG. Esto depende en general, más que nada, de la decisión de cada copreti. Y cuando alguien preguntó, me voy a remitir un poquito a la pregunta anterior, ¿cuál es el ámbito indicado? Bueno, por un lado, esto que decía Sergio, ¿no? Los ámbitos se van complementando, no es que son excluyentes ni diversos en forma alguna, pero piensen ustedes que para el nivel municipal tiene que haber una maduración, ¿no? No todos los municipios están en condiciones, si no tienen armada una mesa local o no forma parte de su proyecto, no suelen tener, a lo mejor sí la voluntad, pero pensemos en los recursos económicos, en los recursos humanos. Entonces esto también lleva un camino. Repito, hay provincias donde sus copretis ya han iniciado este camino, entonces quizás habría que pensar en primer término en acercarse al municipio si ya tiene o está en conformación una mesa local. Pero en muchas ocasiones se van a encontrar con municipios que por ser pequeños, por tener poco personal, por tener poco presupuesto, no van a poder darle o no van a hacer inicialmente, quizás en el futuro sí, pero no van a poder dar una respuesta adecuada y entonces ahí hay que recurrir a la cooperativa y empezar a pensar en conjunto de qué manera abordar una situación específica. Bien, ahí hay... No te escuchamos, Juan. Ahí estamos. Decía que hay algunos en el chat que estaban buscando contactarse y demás con las copretis. Yo lo que les diría es que esperen a tomar contacto a través del equipo de Jimena. Ahí te doy la palabra, Jimé. Y había alguien que también pedía información en el chat sobre la problemática. Actualizamos hace poquito la página, de paso vendo el trabajo que hicimos para el 12 de junio, argentina.gov.ar/trabajo infantil. Ahí tiene muchísima, pero muchísima y actualizada información sobre la problemática. Sí, Jimé, decinos. No, que quería comentarles, como les decía al principio, que ya venimos organizando una ronda de encuentros provinciales entre los participantes que quedaron seleccionados y las copretis, así que si las provincias que todavía faltan, estamos en esta semana y la que viene coordinando esos encuentros donde van a poder tener un intercambio un poco más mano a mano. Ese es el objetivo y nada, es cuestión de esperar un poquito más, una semana más y ya seguiremos avanzando. Bien, Sergio, Sonia, ¿les quedó algo en el tintero o lo guardamos para la semana que viene? No, por mi parte guardamos para la semana que viene. Tenemos la ventaja que en esta clase tenemos el espacio para retomar en la siguiente. Bien. Sí, un poco esa es la idea, Juan, y todos los asistentes, que ustedes repasen lo que vimos hoy, vean el material con el que ya cuentan, y cualquier duda, cualquier pregunta que les quede pendiente, vamos a retomar este tema. Si bien vamos a ir avanzando sobre otros aspectos de las políticas públicas, podemos retomar o volver atrás si les queda algo pendiente para preguntarnos. Sergio, no sé si querés decir algo en particular. No, agradecerles por estar del otro lado y bueno, y comentarles que
retomamos estos problemas y agregamos algunas temáticas más. Sobre todo vamos a correr un poco el eje y trabajar en las cuestiones internacionales en una parte de la clase siguiente, y en otra parte vamos a seguir trabajando con cosas más específicas vinculadas a las provincias y al vínculo entre las naciones y las provincias. Y bueno, y que el material va a estar en el Drive, y va a haber una porción del material, porque la totalidad del material de esta clase va a estar al fin de la semana que viene, pero si ya quieren ir viendo, leyendo, adelantando, ya va a haber cosas que van a estar a partir de hoy. Lo que va a estar a partir de hoy tiene que ver con 2 fichas de unos fascículos de una colección que armamos hace unos años, ¿sí? Que es una que está dedicado a cosas específicas de provincias y otra a la política, a lo que sería política pública en su totalidad, y también va a estar el plan nacional, por si lo quieren ir revisando. Y también va a estar el video que pasamos hoy de la FAO, y estos videos los vamos a retomar la semana que viene porque son de organismos internacionales y tienen que ver más con el internacional, pero ya el que pasamos hoy como adelanto lo pueden encontrar también para verlo. Vi que en el chat, digo porque en el chat vi que alguien nos pedía el link del video. Bien, y aquellos que no pudieron dejar su presente, bueno, por algún inconveniente técnico, les pido que escriban a etifederal@trabajo.gov.ar y allí se contacten con el equipo de Jimena Merlo para poder subsanar administrativamente la cuestión del presente del día de hoy. Y si también hay algún inconveniente, no me llegó el material, estoy leyendo que hay alguno que por ahí dice eso, bueno, ahí al equipo de Jimena en ese mismo mail le reclaman el material o dan el alerta, porque a veces nos pasa esto, los correos a veces se truncan y por ahora está llegando todo, pero bueno, siempre puede fallar, como decía el mentalista televisivo. Jimena, ¿nos despedimos? Sí, no. Bien, no sé qué le pasó a Jimena. Tengo la impresión de que no te escucha. Me parece no me estaría escuchando. No. Bueno. Ahora no lo escuchamos. Está hablando, pero no le va. Recuperé un poco la conexión. Simplemente saludarlos, agradecer a Sonia y a Sergio, muy buena la capacitación de hoy, que la semana que viene seguimos con la unidad 5, finalizada la unidad 5 vamos a tener una pequeñísima evaluación intermedia, así que les recomiendo que vayan leyendo todo el material que tenemos hasta el momento, y bueno, y tienen los videos en YouTube como siempre, así que les mandamos un abrazo y nos vemos el martes que viene a las 11. Así es, hasta el martes le agradecemos a las direcciones de Relaciones Institucionales y de Prensa y Comunicación del Ministerio que nos permiten llegar a ustedes a través del canal de YouTube de nuestra cartera laboral. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta pronto.